Amén. Amados hermanos, es necesario poder recordar constantemente el receptor a quien van dirigidas las palabras de la epístola de los Efesios. Recuerden que ellos son una iglesia que está compuesta por dos naciones, por así decirlo, tanto judíos como gentiles. Sus contextos obviamente son muy diferentes. Los judíos tienen sus prácticas religiosas que les permiten acercarse a Dios. Es decir, ellos gozan de las promesas, los pactos y de un Salvador en este mundo. Los otros, es decir, los gentiles, simplemente están condenados a vivir y perecer. ¿Por qué? Porque ellos estaban antes alejados de las promesas de Dios. Sin embargo, Dios, quien tiene misericordia, se ha propuesto desde la eternidad poder reunir todas las cosas en Cristo. Ese es el plan que Dios ha dado, el poder revelar a Cristo a través de su Evangelio y poder reunir en Él todas las cosas. A este Cristo, hermanos, es quien nuestro Señor lo ha puesto como cabeza sobre su iglesia. Es decir, lo que Cristo nos ha enseñado, que le ha dado a conocer a los apóstoles y que los apóstoles nos dejaron a nosotros, es la manera correcta en la cual la iglesia se debe de gobernar. No por lo que el hombre crea, sienta, piense o considere que es lo mejor, sino por lo que la palabra de Dios nos autoriza, que es conveniente para la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito de nuestra iglesia? Glorificar el nombre de Dios a través de Cristo por medio de personas, miembros transformados a través de la obra del Espíritu Santo. Fuera de ello, hermanos, todas las demás cosas caen en el rubro de actividades, y esas actividades cualquier persona las podría hacer. Si nosotros decimos vamos a vender cosas, vamos a dar de comida, vamos a hacer algún evento en las calles y demás, eso lo hacen las beneficencias públicas. Y eso también trae mucha gente. Pero tú no ves que esa gente que estaba en ese momento, cuando se les llevó, tú no la ves dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque solamente pusimos un curita a su necesidad. Y ellos no tienen realmente una necesidad o no han visto su condición de pecadores. ¿Sale? Entonces, ellos, hermanos, estos hombres están totalmente muertos en sus delitos y en sus pecados. Es por esa razón que Dios mismo es quien tiene que venir a ellos. El hombre no es el que acepta a Dios. El hombre no es el que le dice, Señor, te acepto a ti. Es Dios quien nos llama a nosotros. A estos les otorga una salvación por gracia mediante el obsequio de la fe. Es decir, nosotros somos salvos por gracia de Dios. Pero esta gracia, este don que Dios nos ha dado para poder creer esto, tampoco nos pertenece. Es la fe. Pero la fe inclusive viene ¿de quién? De Dios. Dios es el que pone en nosotros ese poder creer que nosotros no podemos. ¿Cómo lo sabemos? Si nosotros le decimos a una persona que cree en Cristo como Salvador, aun cuando confiese, no puede vivirlo, porque no lo ha llamado el Señor. Dios es el que tiene que darle la fe para que una vez que la persona crea, mire a Cristo. De esta manera, amados hermanos, es que el hombre es reconciliado de manera vertical con Dios. Y eso es lo que nos explica Efesios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10. Dios nos renueva nuestra comunión con Él mismo. Y ahora, del 11 al 22, también en este caso, Dios nos va a estar dirigiendo a poder entender que nuestra reconciliación también es con el hombre. No solamente Dios y el hombre, sino también el hombre con el hombre. Vemos que esta reconciliación, hermanos, se ejecuta de manera horizontal. Y para ello, Pablo va a pedir a los gentiles que recuerden que antes ellos estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, eran ajenos a los pactos y a las promesas de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición de los hombres. No tienen a Dios y por lo tanto no tienen a un Salvador y tampoco sus promesas. Están en este mundo, van a perecer y nunca van a saber con qué propósito estuvieron en este mundo. Es que, hermanos, ahora ellos y los judíos van a ser llamados en este caso para ser un nuevo hombre. Y es lo que dice la Escritura.
en el versículo 15. 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre. Ya no eran judíos, ya no eran gentiles, ahora eran llamados cristianos. Por así decirlo, se cambiaron el nombre. Ya no eran mis costumbres, ya no era lo que yo creía, ahora era lo que Dios les había mostrado a través de su palabra. El efecto, hermanos, de esta unidad, al poder crear este nuevo hombre, es manifestar obviamente la paz. ¿Y cómo dijimos que venía esa paz? Cuando los hombres abrazan el Evangelio de Cristo. Cuando la paz realmente está dentro del cuerpo de Cristo, es porque todos, de manera unánime, han abrazado el Evangelio de Cristo. Si alguien no tiene el Evangelio, hermanos, si alguien no sabe qué significa ser realmente perdonado y ser añadido a una iglesia local, entonces es normalmente este tipo de personas que vemos que quieren hacer, que quieren opinar, que quieren decir y argumentar, pero no están ¿con quién? Con la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia es donde realmente se está conociendo, nos estamos limando unos con otros, donde hierro con hierro se abusa, en donde el Señor nos manda a amarnos los unos con los otros, ¿sale? Entonces el efecto de esta unidad va a traer la paz, y esta paz viene a través del Evangelio de Cristo. Su comunión, ya como cuerpo de Cristo, es la evidencia, hermanos, de que realmente ellos han creído. ¿Por qué? Porque pasan por alto sus ofensas. No quiero decir que se me olvide y demás, sino que hablo con mi hermano. Me acerco a él para poderle decir cuál es la situación en la que está, ¿ok? O cuál es la situación en este caso en la que yo me encuentro. Su comunión, hermanos, dijimos, es la evidencia. Ahora, los unos y los otros, dice la Escritura en el versículo 18, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En ese evangelio, hermanos, en esa comunión es que ahora nosotros tenemos entrada para con Dios. Ahora, hermanos, nuestro tema de hoy, perdón por la introducción, pero teníamos que recordar todo eso que nosotros ya hemos estado viendo a través de las enseñanzas que hemos tenido. La enseñanza de esta mañana se llama Conciudadanos y miembros del reino de Dios. Esto está apoyado en Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice la Escritura, Efesios 2, 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí es donde vamos a estar, hermanos. Después de que Pablo les ha explicado cómo es que se han dado todas esas cosas, dónde es que ellos estaban, el lugar que ocupaban cada uno de ellos y cómo Dios los ha unido en un mismo cuerpo, ahora va a establecer ese contraste de aquello que había dicho en el versículo 12. ¿Recuerdan que dijo en el versículo 12? Pablo les había dicho, en aquel tiempo, dirigiéndose a los gentiles, en aquel tiempo estaban sin Cristo, es decir, no había un mediador entre ellos y Dios, no había quien abogara por sus pecados, tenían que enfrentarse directamente a Dios, y delante de Dios ningún hombre sale librado. Delante de Dios todos somos culpables. Por lo tanto, ellos no tenían a Cristo, estaban alejados, separados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué implicaba esto? Que no tenían los medios mediante los cuales Dios había gobernado, en este caso al pueblo de Israel, y con los cuales Dios pasaba por alto su pecado a través de los sacrificios y de los holocaustos. También ellos eran ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuál era la promesa? La vida eterna a través del cumplimiento de su ley. Pero obviamente no pudieron, ni ellos ni los judíos. Estos gentiles también estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la condición que ellos estaban, hermanos. Este pueblo de Éfeso, los gentiles. Y normalmente nosotros debemos de recordar que en esa posición
también nosotros nos encontramos en algún momento. Estábamos sin conocimiento de Dios. No sabíamos con qué propósito estábamos en este lugar, en este mundo. Hacíamos las cosas solo por hacerlas, porque así me enseñaron o porque así lo aprendí, ¿verdad? Entonces las palabras van dirigidas hacia estos hombres, hermanos, hombres que reconocen su precaria condición como pecadores delante de Dios, es decir, que saben que están imposibilitados para mirar cara a cara con Dios. Necesitan de un mediador. Por eso estas palabras es que están dirigidas a ellos, a los que estaban en esa condición, pero ahora que por causa de Cristo han sido añadidos a un nuevo pueblo, a un nuevo cuerpo, y ahora en este cuerpo ellos reconocen que estaban muertos en delitos y pecados, ellos eran pecadores delante de Dios. Nadie se creía ser alguien delante de él, o más que el hermano, o más que su hermana. Todos tenían la misma medida. Pero, en el mismo plano, hermanos, de su reconocimiento, saben, es decir, entienden que Dios los ha llamado a través de Cristo para unirlos. Saben su condición, pero también reconocen que los han llamado para ser unidos. Dios no solamente los ha llamado y listo, hasta ahí se acaba. No, los llama y ahora los va a unir. No los va a dejar solos. No los va a dejar que anden ahí solos, caminando, sin familia, sin una ciudadanía. No, Él les va a dar su misma ciudadanía. Él mismo les va a dar una familia. Por esta razón entendemos que Dios no nos va a dejar ni nos va a permitir estar solos. Por eso un cristiano, hermanos, ¿con quién debe de juntarse? Con cristianos. Nosotros, ¿qué pasaría si el cristiano que va naciendo de nuevo se juntara, en este caso, con personas que no son cristianas? Dice el Señor que tiene que ver la luz con las tinieblas. ¿Quién creen que ganaría a quién? Naturalmente, por nuestra tendencia pecaminosa, por nuestra naturaleza, que todavía tiene pecado, es más fácil que a una persona lo gane el mundo que nosotros lo ganemos para Cristo. Tendríamos que estar verdaderamente fundamentados, primeramente en nuestro corazón, en nuestro convencimiento, en nuestra mente, teniendo una iglesia para que esta persona pueda venir a Cristo. Porque si nosotros no tenemos iglesia, no tenemos hermanos que oren por nosotros, si no tenemos quien respalde la obra a la que Dios nos ha llamado, estamos nosotros solos, ¿sí? Creyendo lo que nosotros creemos por la Escritura, intentándonos ganar el mundo de allá afuera, sin saber si lo que estamos haciendo es correcto o incorrecto. Muchas veces cumplimos y decimos, pues yo ya le prediqué el Evangelio allá que él pueda entender. Hermanos, tenemos nosotros que dar ese seguimiento. Tenemos que estar orando, buscando a estas personas. Tenemos que involucrarnos. ¿Por qué? Porque Dios así lo hizo. No dudo, hermanos, que cada uno de nosotros que estamos hoy aquí, en algún momento alguien estuvo orando por ustedes. Alguien. ¿Quién? No lo sé. Algunos, nuestras propias familias. Algunos otros, algún conocido. A algunos otros, a algún amigo. Pero alguien, ¿sí?, que ya tenía conocimiento de Dios y que sabían que estábamos muertos en delitos y pecados, sabían que íbamos camino y directo al infierno. Por lo tanto, esa persona, en su poco o mucho saber, sabía que lo que tenía que hacer era ¿qué? Orar a Dios. Y poderle decir, Señor, te pido por, y pon tu nombre ahí. ¿Tú no supiste quién fue? ¿No supiste cuántas veces dobló su rodilla? ¿No supiste cuántas veces tuvo que desatender sus cosas para ir a la iglesia junto con sus hermanos y poderte llevar en oración en ese lugar donde nadie te conocía? Nunca lo supiste. Pero por la gracia de Dios, hoy puedes y estás aquí. ¿Y de quién es la obra? Es del Señor. ¿Sabe? A estos hermanos entonces que los ha llamado, los ha unido a su iglesia. A estos son a quien se les dice, así que ustedes estaban muertos, dice, ustedes mismos ya no son extranjeros, tampoco son advenedizos, sino que ahora son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no son cualquier persona, hermanos, si nosotros lo vemos así.
Ya no eres como cualquier persona, hablando de una embajada, que pasa sobre las aceras o a su alrededor de la embajada y donde la misma embajada te ve con desdén, te ve como que indiferente. Ni es parte de este reino. Acuérdense que la iglesia es el reino de Dios en esta tierra. ¿Dónde más nosotros vamos a poder escuchar de la palabra de Dios? ¿En un bar? ¿Podríamos escuchar de la palabra de Dios en una reunión de padres en la escuela? ¿Podríamos escuchar de la palabra de Dios en el trabajo? Por supuesto que no, hermanos. La iglesia es la embajada de Dios en donde se habla de Dios. Por eso es que en este lugar, no es tanto el lugar obviamente, podríamos estar sin paredes, es la comunión de los santos, hermanos. Las piedras vivas, quien edificados, vamos creciendo como un edificio sustentado por la palabra de Dios. Es ahí, hermanos, en donde Dios manifiesta esta obra a la cual Él nos está llamando. Entonces, ¿qué podemos ver en este texto? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que ahora son conciudadanos de ¿quién? De los santos y miembros de la familia de Dios. Podemos ver, hermanos, tres cosas en el texto. Lo primero que se puede observar es que la Escritura nos va a decir que ya no son extranjeros ni advenedizos. Dejaron de ser esas cosas. Pero debemos de notar que estas características, extranjeros ni advenedizos, se aplican para aquellos que ahora son parte del reino de los cielos. A ellos son a quienes están diciendo, ya no eres extranjero ni advenedizo. Ya no eres una persona que antes no conocíamos. Ya no eres una persona que antes venías de vez en cuando. Ya no eres esa persona que solamente participaba, no sé, por decir o de dejar un ejemplo, que participaba en 2, 3 actividades y se desaparecía. Y hasta que la volviéramos a ver. Ya no eres de esas personas. Ahora eres parte del reino de los cielos. Tu etiqueta, el lugar en donde tú estás, físicamente es este lugar. Y el propósito de que estés hoy en este lugar es ¿para qué? Para que puedas conocer y entender los misterios revelados a través del Evangelio de Cristo mediante su palabra, los cuales han sido dados desde los cielos. Para eso es que estamos, hermanos, para aprender la voluntad de nuestro Señor. Qué hermoso es poder leer su palabra y ver que Dios esté hablando a mi corazón, cuando el único que me vio fue solamente Dios. Él sabe lo que necesitamos. Aun cuando Pablo, hermanos, fíjense, aun cuando Pablo está escribiendo, ¿desde dónde dijimos? Desde la cárcel. Él está escribiendo desde la cárcel en este mundo, ¿ok? Y les está escribiendo a hombres que se encuentran, obviamente, en un lugar lejano, pero también están en este mismo mundo. Están en este mismo plano. Las palabras que está transmitiendo, al poder estar escribiendo, descienden, hermanos. Estas palabras no son de este mundo, sino que Pablo las está tomando directamente desde una nación fuera de este mundo. Puedes ver entonces cómo Pablo, los hombres, estamos en este mundo, pero lo que estamos recibiendo no viene de esta tierra, de este mundo. Vienen estas palabras, forzosamente descienden de una nación fuera de todo lo que nosotros podemos ver, porque son inspiradas por la obra del Espíritu Santo. Estas palabras, hermanos, vienen de una ciudad celestial. De ahí es su origen. De ahí es donde esas palabras, por boca y testimonio de Dios, descienden sobre los hombres. Ahí es donde Pablo las está recibiendo, las está escribiendo y las está transmitiendo a la iglesia. Por lo tanto, hermanos, él está recibiendo de una nación extranjera que no está en este mundo, sino de una ciudad celestial, a la cual él mismo va a dar a conocer, en este caso, a los hombres. Estos hombres, dijimos, viven dentro de él y mayormente viven para la gloria de Cristo. Son hombres que sus sentidos han sido ejercitados en el plan divino de Dios. Es decir, cuando ellos escuchan las palabras, saben que no es cualquier cosa.
Cuando a un cristiano se le dice vamos a orar, ¿tú lo ves que está jugando? ¿Tú lo ves que está mofándose o haciendo cosas? Eso es para un extranjero de este mundo. Pero para un cristiano, hermanos, cuando le dices vamos a orar o ayúdame a orar, un cristiano, ¿qué es lo que hace? Tiene reverencia y ora. Se pone delante de la presencia de Dios. Y no sabe ni por qué va a orar. Nada más le dijeron vamos a orar. Pero entiende que en ese momento se va a presentar delante de aquel que le ha dado vida. No se va a presentar delante de cualquier persona, sino delante de aquel que le ha dado vida verdaderamente. Va a ir delante del Padre Celestial para doblar sus rodillas, inclinar su corazón y en oración junto a sus hermanos, junto a su iglesia, poner una petición, porque sabe que es una necesidad que apremia en ese momento. Ese es el cristiano, hermano. Es conocido como un hijo de Dios. Cristianos genuinos que caminan en obediencia hacia el Señor, que responden a la voz de la convocación. Ellos son quienes les han dado la espalda a los deseos de la carne, ¿sí? A los deseos de los ojos y a la vanagloria de este mundo. ¿Sabes qué es lo que hace un cristiano cuando hace estas cosas? Literalmente abandona todo el mundo y ahora pone sus esperanzas, sus sueños, todo lo que él tiene en las manos de Cristo. Ahora él sabe que debe de reunirse un domingo. ¿Por qué? Porque es mandato de Dios podernos reunir. No es una opción. Dios no nos dijo si puedes. Es un mandato de Dios el podernos reunir. Estos hombres, hermanos, ya no están gobernados, dijimos, por los deseos de su carne. Batallan contra la carne, tienen luchas contra la carne, pero mortifican su pecado llevando en oración constantemente todas sus debilidades y descansan en el Señor. Tienen por alta estima la palabra de Dios. Si son tentados, recuerdan el texto, recuerdan la cruz, recuerdan a Cristo y se humillan delante de Él. Estos hombres también, hermanos, los que ya no son extranjeros ni advenedizos, han cesado los deseos de sus ojos, las codicias, las envidias, todas aquellas cosas por las cuales los hombres antes estaban ensimismados, ahora le ponen un alto. Ahora saben, hermanos, que ellos deben de ser gobernados por los ojos, no de este mundo, sino por los ojos del Espíritu. Ahora sus ojos descansan dentro de la palabra de Dios. Buscan el mensaje, buscan la instrucción, buscan la enseñanza. No se están quietos, sino descansan en la palabra de Dios. A estos mismos hermanos son a quien le han dado la espalda, la vanagloria de la vida. ¿Y qué es esto? El poder abandonar nuestra vida secular, no dejándola, hermano, obviamente. Cada uno de nosotros tenemos empleo, actividades, escuela, tenemos cosas que hacer. Dios no está peleado con ello. Pero lo que Dios sí nos manda a poder guardar es un solo día, de entre 6. Como lo sabemos, la Escritura nos lo dice en Génesis 2. Todas las cosas normalmente, si ustedes se dan cuenta, Dios ha bendecido al hombre o ha santificado al hombre, ha santificado los utensilios del templo, ha santificado en este caso a su pueblo. Pero en ese texto de Génesis 2, Dios santifica al día, un solo día. Por eso es que en este solo día, hermanos, es que nosotros lo abrazamos, nos entregamos para vivir en esa comunión. ¿Por qué? Porque dice que ya no son extranjeros ni advenedizos, ¿sí? Para el reino de los cielos. Para este mundo, más adelante lo vamos a ver un poquito, para este mundo sí somos extranjeros. Para este mundo somos extraños. Somos personas diferentes. Somos personas que, como por ahí dicen, a los 3 días olemos mal. Porque en este vivir, hermanos, en Cristo, debemos de ser personas que incomodan la vida de las otras personas. Si nuestras vidas alegran la vida de los inconversos, si nuestras vidas les hacen sentir bien, ¿sí? Entonces no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer. Deberíamos de estar con ellos, compartiéndoles, diciéndoles, invitándoles y dándoles a conocer la palabra de Dios. Porque es lo único, hermanos, que nos puede librar
de todas y cada una de las aflicciones que ellos tienen. Aún un cristiano la enfermedad lo ve con ojos de amor. ¿Por qué? Porque sabe que en ese momento la enfermedad, y si viniera la muerte, es lo único que nos separa de su glorioso Dios. Hay quienes temen a la muerte. ¿Por qué tendrías miedo a la muerte? Si la muerte es la que te va a llevar precisamente y te va a abrir las puertas al Señor. Uno muere y literalmente, hermanos, abrimos nuestros ojos delante de la presencia de Dios. Se acabó todo. Ya no hay nada más que hacer, hermano. ¿Sí? Para una persona que no está acostumbrada al tipo de vida de la iglesia, ¿qué va a decir? Todo el día estar adorando y viviendo a Dios. No todo el día, toda la eternidad. Para el cristiano es un gozo, es una alegría. Para el no creyente, para el incrédulo, es un tormento, hermano. Es algo que realmente no puede mirar, que no puede entender, que no puede captar, ¿sí?, su corazón. ¿Por qué? Dice 2:1, estabais muertos en delitos y pecados. Estos cristianos, hermanos, también han sido llevados en polvo y ceniza a poder reconocer su miseria. Por eso es que son extranjeros y advenedizos, ¿sí? Y buscan también las cosas de arriba. ¿Por qué buscan las cosas de arriba? Porque ellos saben que en las cosas de arriba es donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre, mis hermanos. Poniendo la mira en las cosas de arriba nuevamente y no en las de la tierra. Voy a trabajar, ¿para qué? Porque tengo que trabajar, pero mayormente para poder ver y poder saber si puedo llevar o compartir el Evangelio a alguien más. Tengo que hacer estas cosas, gloria a Dios. Lleva la palabra de Dios, memoriza su palabra, escríbela en tu corazón. Ella te va a guardar, ella te va a proteger. Vendrá la tentación y tú verás cómo el Espíritu Santo obra a través de esta escritura. Otra característica, hermanos, de estos hombres es que son sobrios, que velan. ¿Por qué? Porque saben que el diablo anda como león rugiente. No se distraen, no prestan atención a nada más tantito. Ellos saben que un poco de levadura leuda toda la masa. Ellos tienen sus sentidos ejercitados en la Escritura y saben que si dan un paso a la izquierda es muy probable que se desvíen del camino. Es muy probable que les pase lo que a Cristiano, en el cuento del peregrino de John Bunyan. ¿Qué le pasó? Cada vez que se alejaba del camino, ¿qué pasaba? Se desanimaba, pecaba, veía la vida pesada, pensaba que el mundo estaba en contra de él. ¿Por qué? Porque no guardaba el camino. ¿Y qué tenía que hacer? Venía evangelista y siempre evangelista siempre le decía sobre el camino, camina sobre el camino. Porque si tú te apartas del camino, hermano, izquierda o a derecha, si pones un pie, si pones la mirada, si prestas oído, si tan solo desvías tu corazón, tan solo para poder ver poquito, tantito, eso poco al rato va a ser insuficiente. Y al rato va a ser más y más y más. Y cuando veas, literalmente vas a estar viviendo como antes decías que no ibas a vivir. Estos, hermanos, son los que ya no son extranjeros ni advenedizos. Estos hombres son los que habitan en el reino de los cielos. Su cuerpo está aquí físicamente, pero sus pensamientos están en el reino de los cielos. Piensan en la eternidad. Ven cada oportunidad, aprovechan cada segundo de su vida para poder instruir, para poder enseñar, para poder tomar la palabra, poderla masticar y poderla meter en su corazón. Porque saben que en algún momento esa palabra les va a funcionar. ¿Sí? ¿Qué más, hermanos, vemos en el texto? Efesios 2, capítulo 19. Dice, ya no son extranjeros, ya tampoco son advenedizos. Esto es lo que les está diciendo Pablo a los de Éfeso. Ustedes viven en este mundo, pero consideren que ya no son parte de este mundo. ¿Sale? Ustedes están dentro del reino de los cielos. Ahí es donde ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que son. Entonces ellos podrán decirse los de Éfeso, bueno, si no soy de aquí, pero tampoco soy de allá, entonces ¿qué es lo que soy? Dice Pablo 2:19, dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos
de los santos. Son conciudadanos de los santos. Debido, mis hermanos, a la reconciliación de Dios mediante Cristo, estos hombres ahora gozan de unos beneficios que les son imputados. Es decir, que ellos no los buscaron, que ellos no sabían dónde estaban, ni cómo encontrarlos, ni siquiera sabían de qué manera era que los tenían que buscar, sino que les fueron dados. Es un obsequio, un regalo. Como cuando estás en casa, a lo mejor la esposa que está en casa, que llega el marido y le dice, mira esposa, te compré esto. ¿Lo esperabas? ¿Hiciste algo? No se me pase mi mano. ¿Hiciste algo para merecerlo en ese caso? No lo esperábamos, hermanos. Pero Dios pone en el corazón del esposo el poder llevarlo. Y ahora la esposa se goza. Ahora la esposa se deleita porque sabe que su marido, obviamente lo sabe, pero son muestras de amor, muestras de cariño, en donde revela que está también en el pensamiento, en el corazón de este varón. De esa misma manera, hermano, es que Dios nos ha dado beneficios imputados. Es decir, que no los merecíamos, pero que por su amor y por la manifestación de su gracia nos los ha dado. ¿Sabe? Estos hombres, hermanos, se han vuelto conciudadanos de los santos. ¿Y qué es un conciudadano? Es una persona que ahora pertenece a esa comunidad. Es una persona que ahora antes no lo era, pero que ahora está dentro de ese lugar. ¿Sí? Eso es lo que es el cristiano. Antes, cuando no conocíamos del Señor, estábamos en el mundo, ahí habitábamos, pero una vez que Dios nos llama, ahora nos hace conciudadanos, nos hace participar de los mismos beneficios que no solamente mi hermano o mi hermana tiene, sino también todos y cada uno de nosotros tenemos en la misma proporción. ¿Sí? Porque Dios es un Dios justo, hermanos. Ellos comparten los mismos derechos y los mismos privilegios de aquellos que fueron antes que ellos. Y si nosotros nos ponemos a pensar, hermano, aquí, solamente aquí poder decir, ¿quiénes fueron antes que nosotros? Nosotros podríamos pensar en algún tío, en algún primo, en algún otro hermano. Pero debes de entender, hermano, que esta unión a la cual Dios te está llamando, no solamente pertenece a unos cuantos años aquí, sino que ha sido desde antes. Desde antes, hermanos, que Dios manifestó esa promesa. Si me puedes acompañar, por favor, a Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Dice la Escritura que ellos comparten los mismos derechos y privilegios de los que fueron antes que ellos. ¿Quiénes fueron antes que ellos? Dice la Escritura, y si ustedes son de Cristo, les está hablando en este caso a los Gálatas, les está diciendo, si ustedes son de Cristo, entonces ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Con quién te está identificando en este caso la Escritura? No es con el hermano, bueno, obviamente igual es con el hermano, pero lo que quiere Dios darnos a entender es que la fe que nos ha unido, en este caso al Señor, va a trascender generaciones, hermanos, no una, dos, no tres, sino muchísimas generaciones. Y cada una de ellas han sido salvas por la misma promesa que Dios nos ha dado. ¿Cuál es esa promesa a la que se refiere Gálatas? Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 13. Dice la Escritura, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia nuevamente la promesa de ¿qué? De que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Cuál era esa promesa que Dios había dado? La justicia que es por medio de Dios, a través de Cristo, que viene por medio de la fe. ¿Cómo es que fue
salvo Abraham por sus obras? Por supuesto que no. Nosotros sabemos que Abraham fue salvo porque le creyó a Dios. Le creyó solamente. Por eso es que él, Abraham, también en el momento que creyó, ahora también él es un conciudadano de los santos. Él también participa en este caso de la unión terrenal y celestial del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que nosotros nos ha unido en este caso al pueblo de Dios? Esta misma promesa, la fe. Y por lo tanto, si esta le fue dada a Abraham y a todos los que descienden de él en ese mismo entendimiento de la justicia por la fe, esta promesa también es para nosotros, hermano. Esa promesa es para ti, para tu descendencia y para los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos, para todo aquel que crea. Es fácil, pero es una obra de Dios. Es de Dios, hermanos. Es por causa de Cristo, hermanos, que gozamos de esta promesa. Porque en Cristo Jesús, dice la Escritura, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Es decir, ya sea que seas judío, o ya sea que seas gentil, en cualquiera de las dos posiciones, tu circuncisión o tu incircuncisión delante de Dios no te sirve para nada. ¿Sí? Para nada. Lo único verdaderamente importante delante de aquel que nos justifica es siendo una nueva creación. Es lo único que nos justifica, hermanos. Efesios capítulo 2. Efesios 2. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear, es decir, una nueva creación, en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y una vez que lo crea, dice, y mediante la cruz, porque el Señor no se va a olvidar de la cruz, porque la cruz tiene que ver con la muerte de Cristo. Y nosotros podemos creer, pero si no creemos en su muerte, como Dios mismo nos ha mandado, hermanos, podemos tener Biblia, podemos tener sabiduría, podemos tener todas esas cosas, pero si la cruz para nosotros no es nada, entonces, hermanos, nuestra reconciliación queda coja. Porque tenemos que mirar a la cruz, la obra de Cristo, lo que Él ha hecho. Mirar a la cruz significa atestiguar verdaderamente el propósito para el cual Cristo vino a este mundo. ¿Sí? El cambio de corazón, hermanos, también cuando decimos una nueva creación, se refiere a ese cambio del corazón al que se refiere el profeta Ezequiel. Y os daré un corazón nuevo, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos. ¿Con qué propósito nos los da, hermanos? Para que andemos en sus caminos y para que guardemos su palabra. Si un cristiano dice que es cristiano, pero no camina ni guarda su palabra, difícilmente puede estar en ese camino. Debe forzosamente, si ha mudado de corazón, si ha cambiado Dios su corazón, guarda su palabra y andas en sus ordenanzas. Y no se convierten en algo pesado. Es amor lo que en este caso surge de la necesidad de ello. A todos, dice, los que andan conforme a esta regla, por favor vayan a Gálatas capítulo 6. (6:15), por favor. Dice la Escritura, hermanos, porque en Cristo, hablando nuevamente a estos cristianos, en Cristo Jesús, dice, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino dijimos que una nueva creación, un nuevo corazón. Dice, y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál regla? ¿A qué regla se refiere? A la de poder tener y ser una nueva creación, en donde nuestros actos externos no tienen que ver nada con podernos acercar a Dios, porque lo que realmente vale es la justicia de Dios que viene a través de la fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Eso es lo que verdaderamente vale.
Todos los que anden conforme a esta regla, dice, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Si nosotros, hermanos, volteáramos el texto y dijéramos, y a todos los que no anden conforme a esta regla, ¿qué dijera? ¿Les diría paz o misericordia? No, sería lo contrario. En lugar de paz vendría guerra. Y en lugar de misericordia serían juicios. Pero Dios nos dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, creyendo lo que yo he dicho, dice, paz y misericordia sea a ellos. Y al Israel de Dios. ¿Quién es este Israel de Dios, hermanos? ¿Quién es este Israel? Son aquellos, hermanos, que dicen, mas nuestra ciudadanía no está en los cielos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo. ¿Quién es entonces el verdadero Israel? Aquel que ha creído por medio de la fe. No es el Israel que nosotros conocemos hoy en día, no es el tema, hermanos, pero mayormente viene dentro del contexto de lo que nosotros estamos viendo, porque acuérdense que Dios está uniendo a gentiles y judíos. Y para ello Dios les está diciendo, el Israel étnico, aquel que salió del pueblo por medio de mano de Moisés y que ha venido viviendo todos estos años, dice, ellos, también pecaron, ellos le dieron la espalda a Dios, ellos se olvidaron de Dios. Por eso es que Dios nos identifica con el Israel de Dios, pero aquel Israel que viene y nace por medio de la fe. Él es el pueblo del Señor. Y ahí es donde también, por medio de la fe, une a judíos y a gentiles. ¿Cómo lo sabemos? La iglesia de Éfeso. Estaban judíos y gentiles. Y lo que decía también nuestro hermano Alfred en la mañana, que estábamos viendo en el libro de Hechos. Cuando los hombres se sorprendieron, cuando dijeron, ¿cómo es posible que hayas entrado a la casa de hombres incircuncisos? Pedro les pudo haber dicho, ¿cómo es posible que aún no entiendas de qué se trata el Evangelio de Cristo? Porque el Evangelio de Cristo vino a unir, no vino a separar, vino a unir. ¿A unir a quién? A su pueblo, a los que son suyos. Porque también vino a separar ¿qué? El error de la verdad. Cuando nosotros queremos hacer, hermanos, en este caso, algo, siempre debemos de mirar a la Escritura. Siempre es la Escritura. Siempre, en todo momento, en todo tiempo, la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Y a través de ella, podernos guiar. Y si no hay luz, hermanos, solamente ¿qué es lo que tenemos que hacer? Investigar, preguntar. Ir a los hombres que han estado más experimentados y que nos llevan años. Y sabiduría. Porque la sabiduría no se queda con uno solo, hermanos. La sabiduría es para todos. Para todo aquel que busca del Señor. En otras palabras, hermanos, aquellos que guardan con esperanza y fe la manifestación del regreso de Cristo, este es el Israel de Dios. De esta manera es que somos conciudadanos de los santos, porque participamos de la santificación de Cristo, mientras guardamos la manifestación del reino venidero, pero de manera paralela también gozamos de los beneficios como pueblo de Dios. Somos conciudadanos de los santos. Nos identificamos no solamente con otros cristianos de nuestra misma generación, por así decirlo, sino también con cristianos de generaciones pasadas. Con todos ellos, hermanos, somos con quienes nos identificamos. Y todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados de la misma manera, por medio de la fe. Por eso Pablo les dice, ya no eres un extranjero en este reino de los cielos. Ahora eres un conciudadano de los santos. ¿Cuál es la característica de un conciudadano de los santos? La misma palabra lo dice, se santifica. Se santifica.
Si un cristiano no se está santificando, si un cristiano no está aborreciendo el pecado, si un cristiano no está constantemente luchando en contra del pecado, leyendo su Biblia y buscando de Dios, entonces, hermanos, tendríamos que dudar que pertenece a este reino de los conciudadanos de los santos. Porque el Espíritu Santo, hermanos, ¿qué hace? Santifica. Santifica forzosamente. Nos lleva a poder crecer y poder ser semejantes a Cristo. Si un hermano crece, ¿es por qué? Porque está buscando de Dios, porque está aprendiendo, porque está orando. Pero si el otro hermano no crece, ¿por qué es? Y puede decir, es que yo también lo busco. El Espíritu Santo no se equivoca. Cuando realmente lo buscamos, Él nos da. Hermanos, puede ser que alguno de nosotros no tengamos esa memoria excelsa de podernos grabar todos y cada uno de los textos, pero sí haríamos bien en poderle decir al Señor que eso poco que sé me dé un afecto y un amor tan grande por ello que pueda yo abrazar su palabra y poder tener ese y solo exclusivo texto, pero indagar en él tanto que pueda yo sacar sabiduría celestial de él. ¿Cómo es que, ponte a pensar, hermano, cómo es que, por ejemplo, hoy nosotros estamos leyendo este texto e inclusive hay hermanos en otras iglesias, en otras épocas, en otros lugares donde también han expuesto de ese mismo texto y Dios también les ha dado sabiduría? Su sabiduría, hermanos, es multisabiduría la que tiene Dios. Es inagotable, es inalcanzable. Jamás la vamos a poder entender tal y como Dios la presenta. ¿Sí? Porque si la entendiéramos tal y como Dios la presenta, entonces estaremos poniéndole límites a Dios. Y decir que hasta ahí se acabó su sabiduría. ¿Sale? Él nos permite conocer, hermanos, poco a poco lo que necesita nuestra vida, nuestra alma. Número 3, hermanos, que también podemos ver nosotros en este caso en el libro de Efesios. No solamente hemos sido conciudadanos de los santos, sino que ahora Él también nos ha hecho miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. ¿A qué les suena la palabra miembros? En los últimos estudios que estábamos llevando, ¿verdad? Hablando precisamente de la membresía de la iglesia. ¿Por qué? Lo explicamos y creo que hemos sido repetitivos en esto, hermanos, porque cuando una persona, cuando nosotros como cristianos nos reunimos de manera constante, nos identificamos, sabemos quiénes somos. Pero cuando viene alguien nuevo, inmediatamente sabemos que Él no ha estado entre nosotros, ¿verdad? No ha estado entre nosotros. A esta persona que viene en ese primer momento, le podríamos empezar a decir que haga cosas dentro de la iglesia, solamente porque ha venido una o dos veces. Por supuesto que no. No sabemos si realmente es cristiano. No sabemos si realmente está caminando con el Señor. No sabemos cuál es la condición por la cual está viniendo. ¿Qué tal si viene de una iglesia en donde la dañó? ¿La lastimó? ¿Qué tal si viene de una iglesia escapando de algo? Debemos de saber y conocer a quién estamos recibiendo, con qué propósito se está añadiendo o quiere ser parte de. No es nada más como que vengan todos. Sí, el Señor nos manda a escuchar su palabra, pero aún dentro de ello, por testimonio de las Escrituras, vemos que inclusive Cristo entre sus 12 tenía a grupos más pequeños, con los que constantemente estaba. No era con todos, caminaba con todos, pero dentro de esos todos todavía había un grupito más pequeño. ¿Quiénes fueron los que fueron en este caso añadidos a la iglesia después de que Pedro predicó su primer sermón? En Hechos 2, dice que aquellos que se compungieron de corazón. ¿Y qué es compungir de corazón? Compungir quiere decir que sus corazones fueron golpeados tan constantemente que llegó el momento en donde la palabra de Dios los atravesó, los perforó. Les hizo un hoyo literalmente en el corazón y dijeron, matamos al Hijo de Dios. Se dieron cuenta de su pecado. Por eso es que respondieron, ¿y ahora qué haremos? Y Pedro les dice, solamente bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
ya no tienes que hacer nada, porque así era necesario que se hiciera. Ahora lo único que tienes que hacer es, si creíste, bautízate. Y en ese momento dice que se añadieron. ¿Por qué se añadieron? ¿Qué es añadir? Introducir, juntarse en un grupo más selecto. Ya no todos los que estaban. Podríamos ser 100 gentes, 200 personas. Pero al final de cuentas, de esas 200 personas, ¿quién mete realmente las manos al fuego? ¿Quién realmente se para y dice, hermanos, es momento de orar? Hermanos, es necesario enseñanzas de este tipo. Hermanos, necesitamos de esta palabra. ¿Quién? Ese grupo más reducido. Porque ese grupo más reducido sabe cuál es el propósito. ¿Está exigiendo algo más? Por supuesto que no. Está haciendo uso, en este caso, de lo que se conoce como las llaves del reino. Está usando de la libertad que Dios le ha dado a esta persona para poder obrar y pertenecer a la iglesia local. No está haciendo nada, sino hacer lo que Dios le ha dicho. Entonces, hermanos, los beneficios recibidos no solo crean ciudadanos celestiales, que fueron los que escuchamos, con ciudadanos de los santos, sino que de igual forma se vuelven miembros de la familia de Dios. Qué exquisita y dulce comunión a la que han sido llamados. Su reconciliación no solo trata con su Creador, que es primordialmente el primer motivo, con su Creador, sino que el resultado de esta unión de Dios y el hombre también los va a unir como miembros de la familia de Dios. El Señor no solo se conforma con tener un pueblo con promesas generales, sino que también extiende sus misericordias como si se tratara de su propio Hijo. Porque las misericordias que recibimos, hermanos, las tenemos por causa de Cristo. Y esto debe de ser así, ya que en el intercambio por nuestros pecados, Dios ya no va a mirar al pecador, sino mira la obra de Cristo. Si nos mirara a nosotros, seríamos hallados culpables una y otra vez. Pero por causa de Cristo, hermanos, es que hemos sido perdonados. Es en Cristo quien está ahora puesto su carácter dentro del creyente. Dios nos conduce a considerar una unión más íntima con su propia persona, cuando nos llama a poder ser miembros de la familia de Dios. La palabra miembro en este caso se refiere a el grupo, las personas que se reúnen en la familia, y en este caso familia hace referencia a una casa. Es decir, que los hace habitar a todos juntos de una manera especial para con ellos. Ya no como ellos creían que tenían que vivir, sino que ahora los llama a vivir y ser parte de los miembros de la familia. Hermano, dentro de tu familia, cada quien nace lo que bien le parece, cuando quiere, a la hora que quiere y porque él así lo quiere. Espero que la respuesta sea que no, hermano. Porque si es una familia, hay órdenes, hay un orden. Hay una jerarquía, por así decirlo. Está papá, está mamá y están los hijos. Y cuando está papá, saben, en este caso, que el que está instruyendo es el varón. Y cuando no está el varón, instruye en este caso a la mujer, a la esposa, para que la esposa instruya a quién, a los hijos. Y aun cuando no esté papá de manera visible, los hijos deben de entender y deben de saber que cualquier cosa que ellos hagan o digan en este caso a la madre, es como si lo estuvieran diciendo directamente al padre. Porque ambos dentro de la casa son uno mismo, hermanos. Es una sola carne. Por lo tanto, es ese orden. Y ese mismo orden de la iglesia de Dios dentro de su familia, ese mismo orden es el que Dios ha dado dentro de su iglesia. Por eso es que nadie, mayormente cuando ahorita que estamos trabajando en esto de la membresía de la iglesia, no podemos empezar a hacer muchas cosas porque se necesita orden. Orden, hermanos. Porque si nosotros nos salimos de ese orden, al rato, en primera instancia, tan solo pónganse a pensar, si algo aceptamos, al rato la persona que quiera proponer algo va a decir, bueno, ¿y por qué él sí? ¿Y por qué ella no? Y empieza la murmuración. Pero si hay un orden, se presenta, se habla,
se ora, se lleva a la iglesia, y en este caso la iglesia junto con el pastor, ¿qué es lo que hace? Aprueba en este caso. Obviamente todo tiene que ser para la gloria en el Señor. ¿Sale? Este, hermanos, es el propósito. Una vez que Él mismo nos ha perdonado y limpiado de nuestro pecado, ahora la persona recibe la bendición de ser parte del pueblo de Dios, pero también miembro de su familia. Y en esta familia, hermanos, hay una cabeza. Y esa cabeza, ¿quién crees que es? Cristo. Él es la cabeza, hermano. Por eso Cristo dio los apóstoles y les dio instrucciones. Y los apóstoles, lo vamos a ver más adelante la siguiente semana, cuando dicen, edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles. Cristo es la cabeza, sí, pero también debes de entender que lo que los apóstoles dijeron era palabra de Dios. Por eso lo que ellos dijeron, inspirados por la obra del Espíritu Santo, están dentro de la Escritura. Porque si nosotros pudiésemos pensar cualquier cosa y decir, bueno, pues yo ya conozco a Cristo, y Cristo me manda a hacer esto, Cristo me manda a hacer aquello, Cristo me manda a hacer esto y lo demás, sí, perfecto. Pero el fundamento apostólico, ¿dónde quedó? Porque está en la Escritura. Y la Escritura no miente, hermanos. Ellos dijeron, edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y ellos reconocen, siendo la piedra principal, Jesucristo. Esa piedra principal es Cristo. Vienen los apóstoles. ¿Están poniendo algo más los apóstoles? Por supuesto que no. Ellos están tomando de Cristo, y ahora el mandamiento que dan los apóstoles es como si Cristo mismo lo estuviera dando. Por eso es que hay un orden dentro de la iglesia. Por eso Pablo le escribe a Timoteo. ¿Para qué le escribe? Dice 1 Timoteo 3, para que aprendas a conducirte, ¿qué? En la casa de Dios. Hay una casa, hermano. Si eres cristiano, debes de tener una casa. Si realmente amas al Señor, buscas de Él y has creído a Él, debes forzosamente tener una iglesia. Debes de tener una iglesia. Y si no tienes iglesia, ¿cuál crees que es tu obligación? Buscar una iglesia. Y una iglesia, cualquier iglesia, uno podría decir, bueno, pues busco cualquier iglesia. Busca una iglesia en donde lo que tú creas que está conforme a la Escritura sea lo mismo que piensen en esta misma iglesia. Aún si lo que traes está un poco enredoso y no lo entiendes, pero así crees, Dios, si eres de ellos, de los salvos, Dios te va a tomar de ahí y te va a sacar de ese lugar y te va a poner en una verdadera iglesia. Porque es el propósito divino de Dios. Nadie puede escaparse por sus propias fuerzas. Dios nos llama, nos reúne. ¿Sale? Cualquier persona, hermanos, dijimos que diga que es cristiana, debe de tener forzosamente una familia en Cristo. Debe de tener una familia en Cristo. No que tenga familia cristiana. Es muy diferente, hermano. Debo de tener yo, si soy cristiano, una familia en Cristo. Normalmente esa familia en Cristo, hermanos, no está conformada por mi familia, en algunos casos. ¿Sale? En algunos otros casos, Dios llama a familias completas y obviamente es una bendición en el Señor. Y más si permanecen dentro de la misma iglesia. Pero, si somos cristianos, hermanos, nuestra tarea mayormente estamos ¿con quién? Con hermanos que jamás en la vida hubiésemos conocido si no es por causa de Cristo. ¿En qué momento yo hubiese conocido, por ejemplo, a mi hermano Bonnie? Jamás. Si no es por Cristo. Porque nos unió en este lugar. Fuera de ello, a lo mejor lo pude haber visto por ahí, lo pude haber visto, no sé, en algún momento, pero jamás me enteré si era cristiano o no era cristiano. Solamente lo vi de lejos. Pero ahora que estamos aquí, hermanos, como cristianos, es donde nosotros decimos, ¿debe de estar conformada la iglesia por mi propia familia? No, es por la familia de Dios. Los que son verdaderamente cristianos. ¿Sí? Los que verdaderamente, hermanos, han muerto a sus propias pasiones, a sus propios deleites, a lo que ellos piensan y creen que es lo mejor, sino ellos dicen, es lo que la Escritura dice que es mejor. Es antibíblico, hermanos, y hasta sectario
ser cristiano y no tener iglesia. Es antibíblico y hasta sectario. Porque si eres cristiano, debes de tener una iglesia. Porque Cristo dejó a su iglesia. Y no tener a la iglesia, que es la esposa de Cristo, es decirle a Cristo: quiero la salvación, pero no quiero a tu esposa, no quiero a tu iglesia. Una ocasión, allá en Tizayuca, en el centro, nos encontramos a un varón, que le regalamos ahí un folletito y nos decía: ¿son la iglesia? Y le decimos: sí. Y dice: no, es que yo no creo en las iglesias, todas son bien, todas son iguales, nada más roban. Digo: pues qué lástima, varón, porque eso es lo que te tocó. Pero no entendió qué propósito tenía el Señor. Era que tenía que buscar algo más, no dejarse persuadir. Pero él terminó en la, no digo social de la calle, no sé, estaba en la calle, terminó practicando un cristianismo individual. ¿Puedes mencionarme a un cristiano o a un creyente en la Biblia que siempre caminó solo? Estuvo solo, se apartó él solo, vivió para él y les dijo: bueno, pues si ustedes no quieren creer, allá ustedes, yo y Cristo. No hay, hermanos. Porque todos el Señor los ha unido a ser miembros de la familia de Dios. Somos una familia en Cristo. ¿Sí? Y como toda familia, hermanos, tenemos nuestros problemas. Como toda familia, hay indiferencias, como toda familia hay esto, hay el otro, hay demás, pero siempre al final, como familia, ¿qué es lo que haces? Abrazas a tu familia y perdonas cualquier cosa. ¿Verdad? Eso es a donde nos debe de llevar el Señor. El texto es claro. Una vez que nos constituimos ciudadanos del reino de los cielos, la iglesia es la responsable de identificar a los miembros de la familia de Dios. Como iglesia estamos llamados a poder identificar quién pertenece también a la familia de Dios. Y para ellos basta recordar las enseñanzas, lo que decíamos de la membresía. ¿De qué manera sé si la persona que viene es realmente una persona cristiana? 1, porque lo veo dentro de la iglesia. 2, porque lo veo que comulga con la iglesia. Más bien que tiene comunión con la iglesia. 3, porque su constancia. ¿Sí? 4, porque hay un testimonio de conversión. Hay arrepentimiento, hay fe, hay bautismo. ¿Sí? Y otro, ¿por qué? Porque busca de sí mismo lo que es unirse a una iglesia. Nadie nos va a empujar a unirnos. Cuando nosotros nos empujamos a unirnos a una iglesia, se termina mal. Cuando la persona viene por su propia cuenta, hermanos, es cuando la persona abraza y entiende el propósito. Porque nadie la trajo, sino Dios. Dios es el que lo hizo. Conclusión, mis hermanos. ¿Dónde, pregunto, es que has sufrido tu mayor agravio? Si tu respuesta es en el mundo, y la causa de ello es por el testimonio y la vida de Cristo, permíteme felicitarte. Eres un ciudadano de los cielos y miembro de la familia de Dios. Pero si el mundo es quien te abraza y respalda todos tus actos, así como tus propias consecuencias, entonces el reino de Dios está cerrado para tu persona. Porque entonces vives y actúas como este mundo. Debes de recordar que si has creído en Cristo como Salvador y Señor, eres parte de un reino más allá de lo que puedas imaginarte. Tienes todo lo que necesitas para saber vivir la eternidad, conocimiento y adoración a Dios, porque de eso trata la eternidad, conocer y adorar a Dios para siempre. Olvida los actos externos que solo adornan e inflaman el ego de las personas. Ven a Cristo y adóralo por lo que ha logrado, en este caso por tu persona y por todo aquel que cree. Por otro lado, debes de ser diligente en considerar unirte a una iglesia local, ya que el propósito de manifestar una ciudadanía celestial es también el poderte unir a la familia celestial del reino de los cielos. ¿Has visto alguna ocasión, pregunto,
alguna persona que diga que es soldado y que no pertenezca a ningún batallón? ¿Podría seguir siendo un soldado sin un batallón, sin un cuartel? Tal vez has visto a un estudiante que no vaya a la escuela y siga siendo estudiante si no hay quien lo instruya. Lo mismo pasa con el cristiano. Necesita de alguien para ser enseñado. Necesitamos de alguien para ser enseñados. Y la manera en la que el Señor lo ha manifestado es a través de su iglesia. Porque ahí es donde Dios nos hace miembros de la familia de Dios. Hermanos, las misericordias de Dios nos ayudan a seguir preservando sus mandatos mientras caminamos en este mundo como extranjeros y ajenos a los deleites de este mundo, pero manteniendo nuestros ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de nuestro Señor. Amén. Bendito Señor, te damos gracias.